A ver, el mero mero de educación, Emilio Chaufet Chemor, y el dirigente de los trabajadores de la educación, pero de la coordinadora, Francisco Bravo, intercambiaron demandas y acusaciones para levantar denuncias ante el Ministerio Público en torno a la presunta venta de exámenes de evaluación nacional. Chaufet dijo que el que tiene pruebas va al Ministerio Público, las presenta y hace denuncias, y dice dónde las obtuvo y cómo esas pruebas. Ya ustedes habían dicho aquí que era una falsedad, porque era de opciones la hoja. Y que podían incluirse algunas preguntas variables que no fuera exactamente el examen y que no. Hablamos de dos cosas. Una, de que los maestros habían dicho, tienen permiso de copiar. Y dijimos que eso era muy difícil porque no se copia un examen tal cual, sino que como es una hoja óptica que le llaman, era muy difícil copiar. Y la otra es que los exámenes se perdían en el camino o bien se pasaban directamente de los que hacen los exámenes, de los que las elaboran a algunas personas para obtener un beneficio económico. Asegura el secretario de Educación que eso no pudo darse, que se tomaron las medidas más estrictas para la llegada de esos exámenes a las diferentes sedes en la República, y la coordinadora, sin tener una prueba, está haciendo esa aseveración. Habrá que ver si la coordinadora tiene alguna prueba. Pues lo explicaste de manera muy complicada, muy difícil de entender, sobre todo con aplicaciones de nombres técnicos. Además, la coordinadora dice que tiene pruebas. ¿Eso le está diciendo el secretario de Educación? Pues sí. ¿Tiene pruebas? Preséntelas. Y en eso están. El caso es alborotar. Sí. Pues la coordinadora tiene desesperación por ser tomada en cuenta y que siga funcionando su negativa a cooperar con la Secretaría de Educación. Llegar a la nulidad, poder anular esto y demostrar que en un momento estaba todo amañado, y desde luego dicen que a río revuelto ganancia de pescadores. Creo que el señor secretario de Educación Pública ha actuado de manera sobria, medida, concreta, y no es nada más oponerse a todo lo que marque la Secretaría, sino es hacer mucho ruido, porque ellos van no tras la anulación solamente, van tras el poder del sindicato y el control absoluto, y eso es lo que quieren. Pues lo que quiere la coordinadora es de que en lugar de que los estímulos se entreguen en base al examen, se entreguen en base a su criterio. Van tras eso. Tenían muchas ventajas los sindicalistas en educación en este país, y ahora que tratan de disminuir esas ventajas, esos privilegios, esas prebendas, se paran de pestañas, obviamente, pero tiene que haber orden en la Secretaría de Educación para que sea ella la que maneje los detalles importantes y no el sindicato. Y se trata de desacreditar la reforma, primero acusándola de que trata de privatizar la educación. No hay manera de que con lo que se haya aprobado hasta el momento se privatice la educación pública. Y segundo lugar, desacreditar el examen, este examen que, como ustedes señalan, pues es imposible de vender en ese aspecto. Es que son dos exámenes. Este es el de los niños. Este no tiene injerencia directa en la función docente. Lo que ellos se oponen es a la evaluación que se les aplicaría a los maestros, que es otra cosa. Y a no heredar. A no heredar las plazas. Y a no permitir que maestros impreparados. O no maestros. O de plano maestros espurios sigan en funciones. Y volviendo a los maestros, ya están las dos maestras secuestradoras a buen recaudo. Un juez
dictó formal prisión contra estas dos detenidas en Oaxaca que están vinculadas a secuestradores de los sobrinos del presidente del Consejo Coordinador Empresarial, Gerardo Gutiérrez Candiani. De esto hemos venido hablando desde que resultaron sospechosas, las aprehendieron y sus compañeros alegaban que eran inocentes, pero que querían desprestigiar al movimiento. Sí, que era un ataque contra el movimiento, queriéndolo señalar de delincuentes, y esto llevó a manifestaciones, protestas, cierres, plantones, pero finalmente la última palabra la dieron las víctimas, porque identificaron plenamente a los profesores y además fueron detenidos en el lugar de los hechos. Pues una es Sara Altamirano Ramos, que fue ex candidata del PRD, PAN y PT a la alcaldía de Jalapa del Marqués en Oaxaca. La otra es Alejandra Chávez Chávez. Junto con estas personas se detuvo a otras 11 de sexo masculino y que ya fueron consignados por los mismos delitos. Entre los presuntos responsables hay varios maestros de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación. Pues ahí están las consecuencias de estar fuera totalmente de funciones, de trabajo, porque sabemos que están casi en un paro continuo. Y bueno, pues para aumentar sus ingresos, lo importante es que lo hicieron en días no hábiles, ¿verdad? Lo cual resulta absurdo. Y entonces ahorita el secretario general de la coordinadora, Francisco Bravo, lógicamente tiene que hacer más ruido para maquillar, ocultar esto, y cubrirlo, porque desde luego la opinión pública, que ya estaba inconforme en su mayoría con esta actitud de los maestros paristas que han dejado niños sin escuela, pues todavía la crítica se vuelve a volver peor.